Hermano, Dios te bendiga. Vamos a continuar en esta segunda sesión con los temas filosóficos que son un poco complicados. Y decíamos que no nos vamos a espantar al usar estos términos porque filosofía significa amor al conocimiento. Y nosotros no solo amamos el conocimiento, sino que tenemos el conocimiento. Adicionalmente, nosotros tenemos sabiduría porque tememos al Señor Jehová desde el principio, la sabiduría. Y en base a ese temor nosotros podemos resistir los duros embates de estas olas y de estos tsunamis de dudas que vienen a nosotros a través de la falsa ciencia y de estos modernos moveres de Dios. Decíamos que nosotros no queremos convencer al ateo, pero tampoco queremos filosofías huecas, ni queremos en nuestras vidas las costumbres de hombres. Ciertamente no somos autónomos, pero sí somos libres, que es muy diferente, libres en Cristo Jesús. No perfectos, pero el ADN del cielo ha venido a nosotros y ha reemplazado nuestro horrible, muy horrible ADN humano, porque fuimos creados nada más y nada menos que con la esencia de Dios. Y decíamos que el Señor es Dios, porque Él es, no por lo que hace. Él es inmutable, no cambia, Él es subsistente. Nosotros somos los que necesitamos de Él, somos contingentes. Él es atemporal, es todopoderoso. ¿Cuánta cosa, no, de parte de Dios? Qué maravilloso es para mí poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero nos hacíamos una pregunta un poco dolorosa e incómoda. La pregunta era, ¿nosotros podemos no querer? Debemos reconocer que nosotros somos totalmente dependientes de Él y que somos débiles. Y en este asunto de la filosofía, de los argumentos filosóficos, vamos a continuar con otras falacias que son necesarias para poder entender los argumentos filosóficos en cuestión. Pon atención, vamos a ver otras falacias. Y esta falacia se llama falacia ad ignorantiam. Esta falacia apela a la ignorancia o hace un llamado a la ignorancia. Cuando estás argumentando con alguien, cuando esa persona esgrime un argumento y sostiene algo que en realidad no se tiene el conocimiento de ese algo y él lo da por hecho, está usando esta falacia. Cuando argumentas con alguien y te dice algo respecto a su argumento que no tienes forma de comprobar si es cierto y él lo toma como un hecho, está empleando esta falacia. O sea, sostiene una verdad porque hace un llamado no al conocimiento de su argumento, sino a la ignorancia que hay respecto a su afirmación. Eso es muy importante de entender. Por ejemplo, alguien viene y te dice, el sol es hueco. Y como tú no tienes forma de mostrar lo contrario, parcialmente él lo toma como una verdad porque él lo dijo. Bendito Dios que nosotros no somos ignorantes. Otra falacia petición de principio. La preposición a ser aprobada se incluye implícita o explícitamente entre las premisas. Hermano, no solamente son premisas o son falacias y usamos premisas equivocadas. Quiero que veas qué es lo que nosotros hemos hecho por toda una vida. Esta falacia, en sus preposiciones, incluye la conclusión a la que quiere llegar. Eso es una mentira. Por ejemplo, decir que Dios, por no ser algo fáctico, algo palpable, tangible, no existe, eso es una idea solamente de la mente. Nota que si yo digo que Dios no existe, yo no estoy argumentando algo acerca de Dios. Solamente estoy tomando una verdad muy parcial, o sea, hago un prejuicio. Y mira cómo se mete la conclusión entre las premisas. Por ejemplo, llegaste tarde porque vienes retrasado. ¿Te das cuenta? Dentro de la misma metió la conclusión. Pues sí, es cierto que si alguien llegó tarde es porque venía retrasado. Ejemplo, el decir, Dios existe porque Él dice que existe. ¿Viste? Eso es lo que usan los religiosos. Dios existe porque la Biblia lo dice. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar lejos de esa religiosidad que para nada aprovecha. Otra falacia de falsa dicotomía.
es mencionar un argumento y ocultar las demás posibilidades para que no se tengan en cuenta. Esta falacia también se conoce como falacia de blanco-negro o falacia del dilema falso. Fíjate cómo se emplea. Por ejemplo, hay personas que dicen, Dios no existe, el hombre ha creado a Dios. Falacia de falsa dicotomía. ¿Viste? No es que el hombre haya creado a Dios. El hombre ha creado la idea de Dios porque Dios es. Cuando estás delante de una persona que usa esta falacia y te dice, Dios no existe, el ser humano lo creó, tú le puedes decir, entonces lo que estás afirmando es que Dios existe. Porque Dios, que sí existe, creó al hombre con una necesidad de creer en él. ¿Viste cómo es el argumento filosófico contrario? Nosotros sabemos que somos hechura de sus manos, que somos ovejas, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Otra falacia muy empleada por nosotros también, la falacia genética, es el reproche de algo basándose en su origen y no en su estado actual. Es decir, que en esta falacia no se toma en cuenta el desarrollo que la persona o lo que estamos argumentando ha tenido. Por ejemplo, ¿tú cómo puedes opinar si tus padres fueron unos ignorantes? Hace alusión al origen, pero no se ha percatado, dice, si tú te has desarrollado y ahora eres bueno para opinar. ¿Cómo? Arturo es cristiano, pero si era un pecador. ¿Te das cuenta? Como el mundo nos ha aplicado 1000 veces las falacias y nosotros no sabemos qué responder. Falacia lógica modal. Llega a conclusiones basadas en lo que es considerado como normal. Es decir, usa la posibilidad y la contingencia. Son términos que ya conoces. Se ve la falacia porque en sus argumentos emplea frases como es necesario que o es posible que. Por ejemplo, ha llovido el 1 de enero. Entonces, este próximo enero también lloverá. Esa es una falacia, ¿te das cuenta? Falacia taxi cab es otra. Descarta arbitrariamente la necesidad de explicación de algo una vez que se llega al destino deseado. Descarta todo argumento adicional. Por ejemplo, soy materialista. Los materialistas son los que piensan que la materia es eterna, no creen en Dios ni en lo espiritual. Entonces alguien va a decir, yo soy materialista y por lo tanto yo creo que la materia no necesita de explicación alguna, ella misma se explica. Viste que ya no da pie a que argumentes, tomó su propia conclusión. Hermanos, esto de las falacias es muy importante porque nosotros las hemos empleado. Es más, las empleamos cuando vamos a Dios. Eso es lo lamentable. Y lo que también es muy lamentable es que nosotros en nuestros argumentos creemos, estamos seguros que tenemos la razón. Voy a poner algunos ejemplos. Yo he ido a Dios y le he dicho, Señor, yo te pongo por testigo que no lo digo por alguien en particular, sino porque yo mismo las he empleado. Ejemplo, es que tú no me amas como yo necesito. Entonces había que preguntar, ¿y para qué necesitas que yo te ame? ¿Para sentirte seguro o segura? ¿Para señorearte? ¿Para qué necesitas que yo te ame? Clásico argumento que emplean sobre todo las mujeres, pero los empleamos todos. Otro ejemplo, ya sé lo que estás pensando. Entonces tú le contestas, o sea que ya practicas la adivinación. Ya sé lo que me vas a decir o ya sé por qué me lo estás diciendo. Ni discernimiento tienen, solamente es la calentura de la plática. Otra, hace años me hiciste esto y esto. Sí, pero Dios me perdonó. ¿Quién eres tú para no perdonarme? Tiene un tiempo atrás que tú dijiste algo que me hizo dudar. ¿Y qué con lo que Dios mismo te ha dicho para que tengas certezas? Es que yo siempre he sido así. Yo siempre he sido mal pensado, mal pensada. O sea que Dios nada ha hecho en ti. Hermano, eso lo empleamos nosotros, cristianos, que amamos a Dios, que lo buscamos, que nos congregamos. Yo estoy seguro que si tú dejas que el Espíritu de Dios te traiga a memoria lo que has hablado, hoy sería un día muy importante para pedirle a Dios perdón de muchísimas cosas. Dejo atrás las falacias y quiero que vayamos con los argumentos teológicos, nuestros argumentos en cuanto a la existencia de Dios, que son para la vida del cristiano muy importantes. El primer argumento se llama argumento cosmológico, es decir, análisis
del universo. Quiero que pongas mucha atención. Voy a mencionar las premisas y la conclusión y las vamos a analizar. Premisa 1. Todo lo que existe tiene una causa. Premisa 2. El universo comenzó a existir. Tiene un origen, un inicio. Premisa 3. El universo tiene una causa. Conclusión. Esta causa es Dios. ¿Te das cuenta que aún a la hora de plantear los argumentos cristianos son muy congruentes? Bueno, lo vamos a explicar, hermano. Quiero empezar por el asunto del infinito o la eternidad. Voy a empezar por ahí. El infinito es un concepto de la mente de Dios. Mucho cuidado con ese término, ¿eh? Solamente es un concepto en nuestra mente. Y te pongo un ejemplo primero. Tengo aquí una cantidad infinita de monedas. Recuerda, infinita. Si a esa cantidad infinita de monedas yo le quito la mitad, ¿cuántas monedas me quedan? Infinitas, porque es infinito. Es decir, ¿cuál sería la fórmula? Que infinito menos infinito me da infinito contradictorio. ¿Viste que es un concepto? Cuidado con el infinito y el cero. Otro ejemplo, tengo un número infinito de monedas. Si yo le quito todas y solamente me quedo con 3 monedas y le quito infinito de monedas, me quedan 3, ¿cierto? Es decir que infinito menos infinito es igual a 3 y eso es falso. Cuidado con el concepto de infinito que los ateos te manejan. Es solamente un concepto de la mente. Ahora vamos a volver al argumento teológico. Vamos con la premisa 1, que no tiene mucho que explicar. Todo lo que existe tiene una causa. Hermano, de la nada, nada sale. El universo tuvo un origen, no es infinito. Grábatelo bien, el infinito solamente es un concepto. De la nada, nada sale. Si el universo es infinito, entonces no existe un punto de inicio. Es decir, no existiría el tiempo. Voy por partes, quiero que lo entiendas bien. Si el universo es finito, entonces tiene un comienzo. Y si tiene un comienzo, él no se pudo crear a él mismo. Debe haber un ser atemporal, fuera del tiempo, un ser inmaterial, que no tiene materia, que es capaz de crear la materia. ¿Sí? Estamos en este argumento y quiero que ahora nos centremos en la premisa 2. El universo comenzó a existir, tiene un origen, tiene un inicio. Si el universo existe desde siempre, entonces el tiempo sería infinito. Si el universo es infinito, el tiempo del inicio del universo sería infinito. Pero resulta que se ha demostrado que el tiempo comenzó con la creación del universo. ¿Viste? ¿Cuál es nuestro argumento? Ahora, existe la segunda ley de la termodinámica. La primera ley dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley hace alusión a la entropía de los sistemas, es decir, que los sistemas se van degradando de a poco, hasta llegar al equilibrio térmico. El equilibrio térmico se compone de 3 partes: equilibrio mecánico, térmico y químico. ¿Cuál es el equilibrio mecánico? Cuando las fuerzas que actúan dentro de un sistema son nulas. El equilibrio térmico es cuando no hay transferencia de temperatura del objeto más caliente al más frío. Es decir, no hay temperatura. Y el equilibrio químico es cuando no hay reacción química dentro del sistema. Cuando un elemento, objeto o ser ha llegado a los 3 equilibrios, mecánico, térmico y químico, se dice que ha llegado al equilibrio termodinámico, porque se va degradando. Si el universo fuera infinito, ya habría llegado al equilibrio térmico, porque con tanto tiempo, hermano, ya se hubiera degradado hasta llegar a un estado totalmente obsoleto. Y eso no es cierto. ¿Viste? ¿Te das cuenta, hermano, cuál es el argumento cristiano? Mira la premisa 3, esta. El universo tiene una causa. ¿Cuál sería la causa? Existe un teorema que se llama de la singularidad espacio-temporal. Lo emplean los científicos físicos teóricos, inventos de hombres, pero te lo voy a explicar. Singularidad espacio-temporal. Singularidad significa algo ultra pequeño, ultra condensado, ultra compacto. Y espacio-temporal nos está diciendo que las leyes de la física ya no aplican.
El tiempo y el espacio no son algo separado, sino que se unen de tal forma que ya no existe ni la curvatura, ni la gravedad, ni la presión, ni la distancia. Todo ahí se vuelve infinito. Escucha los términos, por favor. Todo es infinito. Entonces, el conjunto de la materia y la energía vinieron a ser al mismo tiempo que el tiempo y el espacio. Pero aquí todo es infinito. Y si el tiempo y el espacio tuvieron una causa, esta causa tuvo que haber sido atemporal, fuera del tiempo y espacial, nada que ver con el espacio. ¿Por qué te digo todo esto, hermano? Porque tiene que ver con el asunto óntico de Dios, porque simplemente Dios es. Como Él es atemporal, inmaterial, concluimos que Dios existe. Ahora, lo que hoy tomamos como algo válido, mañana ya no va a ser válido, probablemente no va a ser válido. No estoy empleando falacias. Los científicos hoy no tienen una explicación acerca del inicio del universo y de la creación del universo. Están más perdidos que nunca. Se dieron cuenta que el universo es del doble de tamaño del que debería tener. Y se empezaron a rascar la cabeza. Entonces dijeron, lo que sucedió fue que la luz ya no es una constante universal. No siempre viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Hubo una ocasión en que viajaba al doble velocidad. Dijeron, ¿cuándo fue? Al principio de la explosión del Big Bang. Como esa sopa era espesa, después en esta serie al final te voy a hablar de las densidades. Pero entonces como la sopa era muy espesa, la velocidad de la luz era el doble. Y resulta que cuando se enfrió un poquito y se hizo menos densa, la luz empezó a viajar a 300,000 kilómetros por segundo y luego se rascaron la cabeza y dijeron, pero es que hubo un tiempo que se volvió a acelerar y no sabemos por qué. Entonces hoy los científicos están más perdidos que nunca. No saben cómo se creó el universo, pero nosotros sí sabemos. Para nosotros es fácil, no cómodo. Es fácil entender que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para nosotros el asunto del tiempo y del espacio son fáciles de entender. Pero para el ser humano, no, el ser humano tiene un grave problema cuando quiere entender el tiempo. Te dije que íbamos a hablar un poquito sobre el tiempo. El tiempo es algo abstracto. La gente antes vivía mucho más años que ahora, porque no estaban expuestos a las radiaciones químicas o agentes químicos o a la contaminación. Entonces, literalmente, textualmente, la gente vivía más tiempo. Ahora, hoy nosotros entendemos lo que es el tiempo un poquito más, porque tenemos relojes, cronómetros, calendarios, agendas, horarios de entrada al trabajo, a la escuela. Tú sabes lo que es el tiempo. Pero cuando la tierra estaba prácticamente despoblada, imagínate dos personas sentadas viendo pasar el tiempo. ¿Qué percepción habrán tenido de eso? Si tú estás en un lugar donde haces nada, hace mucho calor, te sientas, no hay aire, sientes que el tiempo pasa muy despacio, ¿cierto? Porque es una percepción de la mente, dicen los científicos. Ahora, el cerebro, las neuronas, dicen los neurocientíficos, asocia eventos repetitivos. Tú entras a un cuarto, le pulsas un botón y un foco se enciende. Realmente no es al mismo tiempo, pero para el cerebro es al mismo tiempo. Entonces ahí él no percibió el tiempo. ¿Te das cuenta cómo es una percepción? Bueno, ¿por qué digo esto, hermanos? Este asunto del tiempo que es tan importante. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué pasa aquí? Yo quiero que encontrar un personaje en la Biblia que haya tenido el concepto de lo que es el tiempo. Y el Señor me lo mostró, Moisés. Ese hombre tenía una percepción de lo que es el tiempo tan grande y tan real. Y él no estuvo en la creación, pero en Génesis 1:1 él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es eso de en el principio? Porque ese principio es diferente a Juan. En el principio estaba el verbo era con Dios. Es diferente el término. Pero Moisés tenía un concepto avanzadísimo. Dice, en el principio. Pero no se queda ahí, hermano. Yo estuve orando y dije, Señor, quiero saber más del tiempo. Y en Génesis 4:3, quiero que veas, el concepto de Moisés dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. ¿Viste lo que sabía este hombre? Andando el tiempo humano,
Caín le trajo una ofrenda al Eterno, alguien que está fuera del tiempo. ¿Qué percepción ese hombre que tenía el Espíritu de Dios para entender lo que es el tiempo? Hermano, recuerda que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Recuerda que hay promesas de Dios en el cielo esperando bajar a la tierra, que Dios quiere cumplirte lo que te ha prometido y solo está esperando que tú cumplas lo que le has prometido a Él. En esa espera, tú sientes que el tiempo pasa y nada sucede. Pero cuando tú obedeces, las promesas de Dios descienden. Entonces date cuenta que no es un asunto de tiempo, es un asunto de obediencia. Es maravilloso, ¿no? Que nosotros somos seres que estamos fuera de esa percepción. ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso es el Evangelio de Jesucristo! Las verdades discernidas a través del Espíritu Santo. Vamos a otro argumento, con este buen sabor de boca. Vamos a otro argumento, este es el argumento antropológico, o sea, análisis del hombre. Premisa 1, en el hombre existe la conciencia. Premisa 2, tenemos un espíritu. No se explica por generación espontánea ni por emergentismo material. Esto de emergentismo material quiere decir que es una doctrina que dice que la conciencia proviene de la materia. Absolutamente no. Premisa 3, entonces existe un ser espiritual con capacidad creadora. Premisa 4, o conclusión, entonces Dios existe. Qué congruencia en los argumentos. Déjame y te lo explico. Y no sé por qué Dios nos vuelve a traer otra vez el asunto de la conciencia. Ya van varias veces que nos habla sobre eso. Por algo será. Bueno, el tema de la conciencia. El Señor puso sus leyes en la conciencia nuestra, aún en la conciencia de los inconscientes que niegan la existencia de Dios. Válgase el comentario. ¿Qué es la conciencia? Un lugar donde están las leyes de Dios, donde estamos enterados de lo que es bueno y lo que es malo. Cuando nosotros ignoramos la voz de la conciencia, andamos en la carne. Grábatelo muy bien. La conciencia es una empleada de Dios y no la puedes sobornar y no puedes argumentar con ella, no la puedes convencer porque ella trabaja para el reino de Dios, trabaja a favor de Dios, es su empleada. Nunca la vas a poder convencer. Y te tengo un consejo de parte de Dios y quiero que te lo grabes y que nunca se te olvide. No pongas tu mente antes que la conciencia. Con tu mente puedes argumentar, la puedes sobornar, le puedes ofrecer dinero y finalmente será convencida. Pero la conciencia tú no la puedes sobornar porque ella obra a favor de Dios, porque en ella están plasmadas las leyes de Dios. Yo ya te di el consejo y tú sabes qué hacer. Siempre la conciencia y después la mente. Nunca la mente y después la conciencia. Ahora, este asunto de la conciencia te lo voy a explicar porque quiero decirte que hay 5 operaciones en el ser. Y esto no es invento, ¿eh? Hay 5 operaciones en el ser. La primera, trascendencia a la naturaleza. Quiere decir que nosotros somos seres biológicos, pero hacemos cosas transbiológicas. O sea, no todo lo que hacemos es para preservar la raza humana. Por ejemplo, el arte, la poesía, entran aquí, en la trascendencia a la naturaleza. Segunda operación en el ser, pensamiento abstracto, los números, las ecuaciones. 3, libre albedrío, nuestra toma de decisiones. 4, autoconciencia, sabemos que existimos y sentimos que existimos. 5, juicios morales, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, seguimos con el argumento. Estamos ahora en la premisa 2, tenemos un espíritu, no se explica por generación espontánea ni por emergentismo material. Si tú das cuenta, hermano, estas son 5 operaciones en el ser. Esto no se puede explicar más que asegurando que existe un espíritu en nosotros. Te pongo un ejemplo. Un león mata a una cebra para comer. El león la mató, pero no la asesinó porque él no tiene el concepto moral de lo que es un homicidio. ¿Te quedó claro?
Y en este asunto de la autoconciencia, autoconciencia, nos explica de otra forma. Yo te lo voy a explicar así. Autoconciencia, yo sé que existo y yo siento que existo. Hay células en nuestro cuerpo que se van regenerando con el tiempo. La médula ósea, el intestino, la piel. Es más, tenemos órganos que se regeneran como el hígado. Pero aunque te cambiaran el hígado, tú sigues siendo tú. Aunque te hicieran un trasplante de corazón, tú sigues siendo tú. ¿Te das cuenta que la conciencia no tiene que ver con la materia? El emergentismo material es una mentira, hermano. Son cosas absolutamente separadas. Tú sigues siendo tú, aunque te trasplanten todos los órganos de tu cuerpo. Entonces, hermano, si tenemos autoconciencia, tengamos una conciencia limpia, dice la Biblia, una buena conciencia, y procuremos que nuestra conciencia no esté en controversia con Dios. Porque si no, la conciencia se nos puede cauterizar. Otro argumento ontológico que tiene que ver con el ser de Dios, lo menciono rápidamente. ¿Qué más podemos explicar con todo lo que hemos hablado? Dios es en sí mismo un ser necesario. Si no fuera así, el universo no existiría. Premisa 2, Dios es necesario, por eso debe de existir. Si el universo existe, es porque Dios existe. Lo creado necesita un creador simple. Otro argumento, el teleológico. Teleológico significa fines o propósitos de algo de alguien. Teleos significa propósito, significa fin, diseño. Logos, estudio, ciencia o tratado. Mira los argumentos. 1. Todo diseño inteligente debe tener un diseñador inteligente. Es lógico. Si te encuentras un reloj es porque alguien diseñó un reloj. 2. El cosmos manifiesta un diseño inteligente, entonces debe existir un diseñador inteligente. Y si existe un diseñador inteligente, nosotros tenemos que ser más inteligentes que los del mundo, hermano, porque existe un ser que nos dio de su esencia y nos hizo seres pensantes. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a Dios y decirle, Señor, por favor, por misericordia, eleva tu voz en mí. No que te habla a los gritos, sino que su voz sea más profunda en nuestro ser, que su voz sea más profunda en el pueblo de Dios para que nosotros podamos resistir en el día malo, cuando vengan las dudas, los tsunamis de dudas, las olas de dudas. Eso, hermano, una oración sabia. Señor, eleva tu voz en mí para que yo pueda escuchar tus verdades. Termino, hermano, con otro argumento teológico. La ley moral, saben lo que es bueno y lo que es malo. Premisa 1, toda norma moral debe tener un dador moral. Si existe una ley moral, debe haber un legislador. Hermano, si te encuentras la Constitución política de México, tienes que saber que hubo gente que legisló, ¿cierto? No se formó de la nada, las letras no se acomodaron solas. Si existe una ley moral, tiene que haber un legislador de esa ley. Toda legislación moral necesita un legislador. Nosotros, el ser humano en general, tiene problemas con esta ley moral. ¿Sabes por qué, hermano? Porque dentro de la ley moral, el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros muchas veces no amamos a nuestro prójimo. Porque decimos, es que a mí no me nace amar. Y yo digo, ¿en qué parte de la Biblia dice que debes de amarlos porque te nace? Tenemos que amar al prójimo y los hermanos en la fe porque es un mandamiento de Dios. Los cristianos constantemente lo transgredimos. ¿Sabes cuándo? Cuando por orgullo y vanidad decimos, ¿cómo es posible que tú no entiendas esto? Hermano, ¿cómo es posible que no entiendas? Digo, estamos hablando de gente que quiere entender, no gente que busca las respuestas en su carne. Aclaro, ¿eh? Pero cuando el cristiano se enoja porque los demás no han entendido ciertas cosas, está rompiendo la ley moral. Pero cuando nosotros no entendemos ciertas cosas, queremos que los demás nos apliquen una paciencia infinita y que nos comprendan perpetuamente. Debemos amarnos como el Señor ha dicho que debemos de amarnos. Porque cuando el pueblo se ama como Dios ha dicho, eso nos trae unidad y somos fuertes. Y el mundo va a saber a ciencia cierta que Jesucristo fue enviado por el Padre. Hermanos, en estas semanas, meses, literalmente yo siento que vamos avanzando muy despacio,
por un precipicio muy peligroso. Que vamos caminando en medio de la oscuridad con los ojos cerrados todavía, solamente confiados en la voz de Dios. Solamente dependiendo de lo que Dios nos ha dicho a través del púlpito. Es como si fuéramos piloteando un avión que no tiene instrumentos de navegación. La falsa ciencia sigue hablando, el ateísmo sigue hablando y Dios se queda callado por tiempos muy largos para que echemos a andar la fe, no porque Él no sepa, no porque Él no pueda. Por eso son tiempos muy peligrosos. El mundo, la falsa ciencia, está hablando de los extraterrestres. Que si la luna es una mega nave extraterrestre, que si hay ciertas frecuencias que vienen del espacio, nos han controlado, estamos metidos en cárceles espirituales, y habla, y el Señor se queda callado para que nosotros echemos a andar la fe. Cierto que el Señor se ha quedado callado por tiempos muy largos. Hermano, en este precipicio es muy fácil caer. La única forma de que tú no caigas es de que abras tus oídos, escuches estas verdades que nos ha dicho detrás del púlpito, que te agarres de ellas y estos argumentos serán tu arnés para que quedes firmemente afianzado a la roca maciza que es Jesucristo, y entonces, solamente entonces no caerás. La fe se sigue zarandeando en las iglesias porque hay una ignorancia bárbara. Hay una falta de capacitación mental, moral, intelectual en el pueblo de Dios. De tal forma que ellos desconocen todo esto. Pero nosotros somos bendecidos porque Dios nos ha dado muchos argumentos, todos válidos, respecto a su existencia. Y respecto a que si Él es inteligente, por ejemplo, decíamos hoy, yo soy un ser inteligente. Y tengo que ser forzosamente mejor que el mundo. El cristiano de más bajo rango, permítame la expresión, tiene que ser mejor que el máximo representante del mundo, porque nosotros tenemos el espíritu superior. Esos han sido por hoy los argumentos filosóficos, hermano. El Señor nos insta una vez más, porque cuando tenemos la ley moral y se mueve nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, nosotros comprendemos a los demás hermanos. Argumentos tenemos y muchos, todos válidos, todos válidos. La filosofía es un asunto complicado, ¿verdad? Pero es un asunto que cuando lo entiendes, mi hermano, por supuesto que nadie te mueve de ahí. ¿Oramos? Oramos. Semana 22 de la serie de la fe. ¿A poco, hermano, no es maravilloso que aunque te trasplanten todos los órganos, tú sigues siendo tú? Tú eres hijo de Dios y aunque te trasplantaran todos los órganos, sigues siendo hijo de Dios. Qué maravilloso es esto. Tu Padre sigue siendo Dios porque un día vino su espíritu y se injertó en tu espíritu, no en tu hígado, ni en tu riñón, ni en tu pulmón, ni en tu corazón. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Señor, por hablarnos. Perdónanos porque ciertamente hemos empleado N falacias en nuestras vidas. Hemos argumentado vanamente. Oh, y nos sentimos víctimas. Hay una voz que eleva la mente que dice, es que no te comprenden. Es que te juzgan. Vamos y decimos, porque no me amas como necesito. Lo que me dijiste me hizo daño. Lo que me dijiste me trajo dudas. Yo siempre he sido mal pensado. Ya sé lo que me vas a decir. Ya sé por qué me lo dices. Falacias. Falacias.
Falacias, argumentos vanos, torpes. Señor, lo peor es que vamos a ti empleando esto mismo. Señor, es que yo veo que mis hermanos, es que yo como que siento, Señor, que hermanos, por el amor de Dios, el Señor Jehová, Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, ¿a qué crees que le sabe tu oración? Y mi oración. Tú puedes dimensionar un poquito el ruido que le hacemos en sus oídos santos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Es cierto que tú eres real. Es cierto que el universo tiende al equilibrio térmico, pero nosotros, aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Y nosotros no pereceremos. No hay un fin para nosotros esta la eternidad. Algo fuera del tiempo, atemporal, inmaterial, sin sustancia física. Algo que no es una energía, algo que es una dimensión. Gracias por los argumentos, Señor. Gracias porque tus promesas en Cristo son sí, amén. Y tus promesas descienden cuando nosotros obedecemos. Cuando hacemos caso a la ley que tú has puesto en nuestra conciencia. Y no anteponemos nuestra mente, no tratamos de negociar. Porque la conciencia es tu empleada. No se deja sobornar, trabaja para el reino. Sabemos que existimos, Señor, pero sobre todo sabemos que existes tú, Dios real, Dios todopoderoso, Dios lleno de amor y misericordia. Sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo. Y debemos amarnos como tú has dicho que debemos de amarnos. Oh, cómo me gusta la expresión. En verdad, tú lo sabes, cómo me gusta la expresión. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Andando el tiempo, Caín trajo una ofrenda al Eterno. Nosotros estamos fuera de ese tiempo. Somos seres materiales, pero con un espíritu que no muere, con un alma que no muere. Y todo nuestro ser es tuyo, Señor, para alabanza de tu nombre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por amarme así. Gracias por tolerarme. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti.